¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, en el que abordaremos una pregunta muy importante que nos hacían hace algunos días, que consideramos importante compartir con ustedes la respuesta de la palabra de nuestro Dios. La pregunta que nos hacían, y pueden ver ustedes aquí en el título, es ¿por qué no puedo sentir a Dios en mi vida? ¿Por qué no puedo ver a Dios actuando en mi vida, en mi favor? Bueno, primero que nada tenemos que recordar que nuestra vida es un constante altibajo. Hoy estamos bien, hoy gozamos de salud, fuerzas, energía, una familia. Sin embargo, el día de mañana no es una garantía para ninguno de nosotros. Por lo tanto, hoy estamos bien, pero mañana quién sabe. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con nuestro Dios ni con sus excelentes atributos. Esto tiene más algo que ver con la personalidad de la gente con la que nos rodeamos. Esto tiene que ver con la maldad de las personas combinada con nuestra toma de decisiones equivocada. Es decir, que si nosotros decidimos depositar la confianza en alguien que no nos corresponde de una buena manera, que no sabe valorar esa confianza y la usa para nuestro mal, entonces terminaremos pagando las consecuencias de haber confiado en esa persona. Esto no tiene nada que ver, por supuesto, con nuestro Dios. Recordemos que sentir a Dios tampoco se trata de ver, de presenciar un milagro diario en nuestra vida, de presenciar cómo un paralítico se levante de su lecho, cómo un ciego recobre la vista, cómo nosotros automáticamente y como por arte de magia desaparecen nuestros problemas, desaparecen nuestras deudas y todo comienza a ser un mundo color de rosa. Por supuesto, esto no significa sentir a Dios. Y si es lo que nosotros estamos esperando, entonces tenemos un concepto equivocado de lo que es la presencia de Dios o el poder de Dios actuando en nuestra vida. Me gustaría comenzar leyendo la escritura base que es en el libro de Job, capítulo 23 y versículo 3. Job, después de sufrir cada padecimiento que atravesó, que si usted ha tenido la oportunidad de leer este libro, pues encontrará que Job fue una persona que sufrió mucho, sufrió bastante de parte de Satanás, pero todo fue con el consentimiento de nuestro Dios. Y quizá hay personas que se pregunten ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite el mal? Y peor aún, ¿por qué Dios permite que estas cosas me sucedan a mí? Bueno, permítame decirle que Job también se hizo estas preguntas. Job también, a manera de reproche inicialmente, le dijo a Dios o decía con sus amigos que lo acusaban que era injusto que él estuviera pasando por esas circunstancias, por esa situación. ¿Qué situaciones? Bueno, Job era un hombre muy rico, muy rico. Su riqueza se contaba en cabezas de ganado, en propiedades, era un hombre rico en salud, en familia, por supuesto, tenía sus hijos, sus hijas, que cada uno de sus hijos pues hacía una fiesta, un banquete en su casa cada día de la semana y también pues invitaban a sus hermanas a comer con ellos. Un día recibe la noticia de que todo lo que tenía, todo lo que era, se acabó. No hay más, no hay más riqueza, no hay más propiedades, no hay más ganado, no hay más hijos. Sus hijos fueron asesinados o fueron muertos en un accidente. Dice la escritura que, o el siervo que llegó a contarle a Job, que un viento fuerte sopló del desierto y derribó las paredes de la casa donde estaban y ésta cayó encima de sus hijos. Después de eso, Job, y unos capítulos más adelante, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Bueno, esta actitud de Job, yo creo que más de alguno de nosotros la hemos presentado en nuestra vida. El decir, yo quisiera saber dónde está Dios. Yo quisiera tener a Dios frente a frente, preguntarle, decirle que es injusta esta situación. ¿Por qué está dejando o está permitiendo que yo sufra tal o cual situación, que mi familiar, que mi hijo, mi padre, mi hermano esté padeciendo de esta manera? Y nos quedamos muchas veces con esta supuesta impotencia de querer actuar, querer interrogar a Dios, y eso es el principal error en este tema. ¿Por qué no siento a Dios en mi vida? Porque nosotros a veces queremos interrogar y queremos cuestionar las decisiones, los métodos y los tiempos de nuestro Dios. Primero que nada, me gustaría mencionar que el pecado nos aleja de Dios. Esto es algo evidente y esto es algo que debemos obviar. La palabra de Dios nos dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23,
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas, toda la humanidad, hemos cometido pecado. Todos tenemos un pecado por el cual rendir cuentas a nuestro Dios. Y por ese pecado no teníamos parte en la gloria de Dios. Su amor y su gracia son inalcanzables, son inimaginables, intangibles, inmedibles, tanto que nos han alcanzado y nos han brindado salvación. Ese será otro tema que dejaremos para otra ocasión. En este tema encontramos que todos somos pecadores y que nadie merecía la gloria de Dios. Así que el pecado nos aleja de Dios. El mismo Señor Jesús, estando a unos minutos de entregar el Espíritu, dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este desamparo y este abandono que experimentó el Señor Jesucristo no era otra cosa más que la consecuencia de cargar con nuestros pecados, con su pecado y el mío. El Señor Jesús no incurrió en pecado. A pesar de haber sido tentado como cualquiera de nosotros, Él no pecó. Sin embargo, el llevar nuestros pecados fue lo que hizo o causó esa separación entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Esto solo nos hace saber y nos hace notar la integridad y la justicia de nuestro Dios a sus principios. Lo que Él ha establecido desde un principio, Él lo ha respetado. Así que si estamos viviendo en pecado, no sentiremos a Dios en ninguna manera. De verdad, no podremos encontrarlo por más que tratemos de buscarlo, por más que nos esforcemos. Y esto, a decir verdad, es una situación contradictoria, porque si nosotros estamos viviendo en pecado, entonces no buscaremos a nuestro Dios. Por lo general, alguien que busca la presencia de Dios y que busca sentir a Dios en su vida, abandona el pecado, lo deja de lado. Sabemos que como seres imperfectos ocasionalmente podemos caer. No es una justificación, ni mucho menos. No es un método para que abunde la gracia en nuestra vida. Sin embargo, tenemos un abogado que intercede por cada uno de nosotros delante del Padre. Como segundo punto, me gustaría mencionar que hay pruebas que derivan de nuestra integridad con Dios. ¿Le ha pasado que cuanto más trata de estar cerca de Dios, hay más obstáculos que le hacen creer que Dios se aleja de usted? Voy a reestructurar esta pregunta de la siguiente manera. ¿Ha creído usted alguna vez que Dios debería estar orgulloso de usted por su esfuerzo, por su dedicación, por su amor? Y en su lugar ha recibido una bofetada de realidad que le hace creer que usted está siendo rechazado en sus intentos y en sus esfuerzos. Bueno, recordemos que Job, en este caso que estamos estudiando, Job era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto lo encontramos ahí en Job capítulo 1, versículo 8, cuando los ángeles están delante de nuestro Dios y dentro de esa reunión, pues llega Satanás después de dar un recorrido por la tierra y Dios le pregunta, oye, ¿has considerado a mi siervo Job? Versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No has considerado a mi siervo Job? Dios estaba realmente orgulloso de Job. Y lo podemos notar en el capítulo 2, más adelante. ¿Qué pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 2? Todo lo que mencionábamos al principio, todas las aflicciones y las malas noticias de Job. Su actitud, sin embargo, frente a todas esas noticias fue, en el versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esta actitud es la mejor forma de enfrentar cada situación difícil en nuestra vida. Luego más adelante Dios, enorgullecido de Job y de su actitud frente a esto, dice en el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿No has considerado a mi siervo Job? Job lo había logrado. Él había conseguido la estima de nuestro Dios. Él había hallado gracia delante de sus ojos
al grado de presumirlo con estas cualidades, con esta amplia carta de recomendación que quizá nosotros estemos muy lejos de alcanzar. Sin embargo, los hombres y mujeres de Dios deben enfrentar obstáculos cada vez más grandes mientras vayan creciendo en su relación con Dios. Cuando nosotros procuramos esa relación con Dios y realmente vamos buscando un incremento en esta cercanía, en este trato, en esta relación, entonces será necesario que vayamos enfrentando obstáculos cada vez más grandes. Deténgase un momento a pensar, voltee hacia atrás, echemos a volar la imaginación o la memoria y recordemos los obstáculos que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida. Sabemos que no ha sido nada fácil y gracias a lo que hemos tenido que soportar o lo que hemos tenido que sobrellevar es que podemos ser la persona que somos hoy. Gozamos, disfrutamos de la versión nuestra que somos hoy, pero todo esto no ha sido gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestra capacidad. Claro que no. Todo ha sido gracias a Dios, que nos ha mantenido de pie y nos ha dado el ánimo y el valor para seguir adelante luchando. Entonces, los hijos de Dios, los hombres y mujeres de Dios, es necesario que se enfrenten a obstáculos para que su fe sea retada, sea probada y vaya en incremento. Encontramos un ejemplo de varones de Dios que tuvieron que atravesar dificultades por causa del ministerio. Hablamos de Pablo y Silas, que al encontrarse con una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que era molesta por el sarcasmo con el que decía que estas personas son hombres de Dios, escúchenlas, óiganlas. Bueno, era tanta la molestia y era constante durante algunos días que el apóstol Pablo tuvo que decir, ya basta, ya fue suficiente, reprendió a aquel demonio, ese demonio sale del cuerpo de la mujer, pero los dueños o los amos de esta mujer que vivían de ese negocio, pues se enfurecen. Y en Hechos 16, versículo 22 dice que se agolpó el pueblo contra Pablo, Silas, contra los discípulos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que esto nos ayuda a comprender que los hombres y las mujeres de Dios, cuando están tratando de ser agradables a nuestro Dios, que están tratando de desempeñar un ministerio, de tener un valor dentro de la iglesia y dentro de la obra de Dios, deberán enfrentar obstáculos muchas veces que superen sus fuerzas, que superen sus capacidades, al grado, como en este caso, de estar encarcelados. Otro caso y otro ejemplo muy particular es el caso de nuestro Señor Jesucristo. De Él podemos aprender de su vida. Podemos aprender que también tuvo tentaciones como cada uno de nosotros. Tuvo aflicciones cuando fue cargando aquella cruz. Y claro, pues también aprendemos de su muerte, que aún en los últimos minutos, en los últimos segundos, Él estuvo exclamando a su Padre y se mantuvo siempre en obediencia. Todos esos procesos que atravesamos dan significado y dan valor a la palabra prueba en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tengan un sumo gozo, tengan por sumo gozo cuando se hallen, se encuentren en diversas pruebas. Esto pareciera un requisito un poco complicado. Cuando nosotros estamos atravesando por momentos difíciles, pocas veces vamos a estar felices y gozosos por lo que estamos batallando. Sin embargo, si es por causa del ministerio, si es por causa del evangelio, debemos encontrarnos felices, gozosos. Cuanto más sabemos que es una prueba de nuestra fe y eso nos ayudará a crecer en lo espiritual. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nuestra fe es comparada con el oro. Así como el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego para hallar su veracidad y su verdadero valor, nuestra fe debe ser probada como por fuego. Es decir, que cada situación que estemos atravesando o que cada obstáculo que haya delante de nosotros
será con el propósito de que vayamos adquiriendo conocimiento, vayamos adquiriendo fortaleza y sigamos adelante adquiriendo herramientas para sobrellevar cualquier situación. Ahora, también es importante mencionar que muchas veces no sentimos a Dios en nuestra vida, porque también es importante su silencio. Imagine que Dios responde a su petición, imagine que Dios responde a su aflicción, inmediatamente apenas comienza. Es decir, no habría aflicción, no habría sufrimiento si Dios, en cuanto usted comienza a sufrir, le quita ese padecimiento. Por un lado, sería bueno para nosotros, pero siendo realistas, no habría fe. Si Dios obrara de esta manera, estaría entonces desacreditando la fe. Y la fe es indispensable, entendemos ahí en Hebreos 11, que es indispensable para agradar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe que trabajar, que desarrollar. Pero si Dios respondiera a nuestras oraciones apenas las hacemos, no habría fe en nosotros. Hoy en día tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que lo que nosotros pidamos al Padre, Él nos lo dará. Y precisamente por ello tenemos la certeza, porque aprendemos a confiar en los tiempos de Dios, en los métodos, en las sazones, porque Dios sabe y Él tiene pensamientos mucho más altos y mucho mejores respecto a nosotros que nosotros mismos. Ahora, regresando a la vida de Job, debemos recordar que Job en algunas ocasiones reprochó a Dios porque no podía oírlo, porque no podía sentirlo, porque no podía interactuar de alguna manera con él. Ahí en el capítulo 16 y versículo 21 dice: ojalá pudiera disputar el hombre con Dios como con su prójimo. ¿En qué contexto dice Job estas palabras? Job está disputando con sus tres amigos, sus amigos o supuestos amigos que solamente llegaron para acusar a Job, para culparlo de cada situación por la que estaba atravesando, para decirle que todo lo que estaba sufriendo era causa de su pecado y que él debía arrepentirse, cuando desde un principio encontramos que Dios lo presumía como una persona irreprensible. Así que Job sentía esta impotencia por no poder hablar e interactuar directamente con Dios. Y lo deja en claro nuevamente en el capítulo 19, versículos 6 y 7, que dice: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Job sabía que por más que él dijera que la situación que estaba atravesando le parecía injusta y él declarara todo lo que estaba padeciendo, no sería oído y tampoco habría un juicio a su favor. Cada uno de nosotros hemos enfrentado esa misma impotencia y esa misma desesperación, porque queremos establecer un contacto directo con Dios. Queremos una línea directa para platicar con Él, para decirle qué es lo que estamos sufriendo, cuánto esto supera nuestras fuerzas y nuestra capacidad y cómo desearíamos tener su ayuda inmediata en nuestra vida. Afortunadamente para cada uno de nosotros, esa línea inmediata de contacto y de relación con nuestro Dios existe y se llama oración. El medio directo para llegar a Dios es Jesucristo. Solamente tenemos que aprender a utilizarlo, la oración. Pero bueno, otra persona que tuvo que enfrentar el silencio de Dios también en algunas ocasiones fue el apóstol Pablo. Ahí en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 8, él hablaba acerca de un aguijón que él tenía en su carne, por lo cual varias ocasiones, en repetidas ocasiones, él había rogado a Dios que lo quitara de su cuerpo, que lo quitara de él, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que el apóstol Pablo experimentó el silencio de Dios, tal como nosotros, usted y yo, lo hemos experimentado en algún punto de nuestra vida. Quizá no hemos escuchado la voz de Dios directamente hablándonos desde el cielo, pero es un hecho que Dios nos habla. Solamente tenemos que aprender a escucharlo. Nos hablará a través de su palabra y por supuesto nos hablará a través de personas que nos predican y nos comparten el mensaje del Evangelio. Ahora debemos recordar que todo esto que estamos nosotros atravesando es parte de un proceso muy importante que Dios utiliza en nuestra vida para que podamos crecer. Ahí en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Nuestra vida y nuestro crecimiento comienzan con pruebas. El concepto de la prueba puesto de frente a su resultado, que es la cabalidad, que es la perfección, no tienen nada de relación. Y lo que los une simple y sencillamente es la paciencia. Tenemos que aprender a ser pacientes en todo este proceso, y esto incluye, por supuesto, aprender a confiar en Dios, confiar en sus tiempos, aprender a verle donde aparentemente no está, donde la opinión de las personas dice que Dios no está, que Dios no se encuentra, que Dios ya nos abandonó. Ahí es donde está Dios, apoyándonos, dándonos fuerza, dándonos valor para que podamos salir adelante de cada situación. Recordemos que si mantenemos nuestra integridad con Dios, pronto veremos o pronto sentiremos a Dios en nuestra vida. Recordemos el dicho de que lo que mal empieza, mal acaba. Lo que mal empieza, mal termina. Afortunadamente, no fue el caso de Job. Job comenzó su proceso de la mejor manera. En el versículo 20 del capítulo 1 que leíamos, él tuvo un acto de humildad, un acto en el que demostraba a las personas que su gracia, su gloria había caído y que ya no eran las personas que eran antes, sino que ahora estaban atravesando por un momento de sumo dolor y de aflicción. No se quedó con la tristeza, no se quedó con la depresión, sino que se postró en tierra y adoró a nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos que aprender de esta integridad y de esta relación que tenía Job con nuestro Dios, que si bien en el transcurso de cómo comenzó y cómo terminó sucedieron cosas, eso es un hecho. Llegaron personas que quizá de alguna manera presionaron su paciencia, presionaron su manera de pensar, y algunas cosas se salieron de control, algunas palabras se salieron de control, partiendo por el hecho de que él maldijo el día en que nació. Sin embargo, el cómo comenzó y el cómo terminó es una relación fuerte, es una relación legítima. Hay congruencia entre lo que era Job y lo que siguió siendo Job. Igual cada uno de nosotros, si nosotros enfrentamos la situación y los problemas difíciles con la mejor actitud, quizá al principio no vemos a Dios por ningún lado, no vemos a Dios, no sentimos a Dios por ninguna parte. Sin embargo, en el proceso, conforme vayamos creciendo y vayamos adquiriendo esa paciencia y vayamos fortaleciendo esa fe, terminaremos siendo lo mejor de ese proceso, el mejor resultado que Dios preparó de todo ese caos para venir ahora a presentarnos en grande paz. ¿Qué es lo que encontramos en la historia de Job después? En el capítulo 42 y versículo 10 dice que quitó Jehová la aflicción de Job. Este es el punto, este es el momento que todos estábamos esperando en esta lección, en esta historia de la vida de Job. Estábamos esperando que Dios quitara todo su sufrimiento, porque a fin de cuentas Él no hizo nada para merecerlo. Y siendo sinceros, es lo que estamos esperando cada uno de nosotros en nuestra historia. Queremos ese desenlace, la parte donde Dios quita toda aflicción de nosotros y dice, cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, que Dios, además de quitar todo el sufrimiento y todo el padecimiento de Job, Él lo restituyó y lo bendijo dándole el doble de lo que tenía al principio. Dice la Escritura, versículos más adelante, Job después tuvo 7 hijos y 3 hijas. Todo fue recuperado. Dios no se quedó con nada porque todo lo devolvió y lo multiplicó. Cada uno de nosotros, lo que estemos perdiendo en este proceso de crecer y de fortalecer nuestra fe, aún no hay que darlo por perdido. Quizás será retenido por un poco de tiempo, pero después vendrá y vendrá multiplicado. Veamos todo este proceso, todo este tiempo del silencio de Dios como una prueba verdadera a nuestra fe. Y recordemos que al final del camino, después de ese túnel oscuro que parece de soledad, se encuentra Dios, esperándonos con los brazos abiertos, listo y dispuesto para bendecirnos y multiplicar todo lo que hayamos perdido
en el proceso. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos hasta este punto del video. No olvides suscribirte, dejar tu like. Si hubiera alguna duda o algún comentario que hacer al respecto, puedes dejarlo con confianza en la caja de comentarios y estaremos encantados de interactuar contigo. Bendiciones.